Nosotros hace 2 años les dijimos a Podemos, les dije yo particularmente, que se abría un nuevo camino. No se llamaba Sumar todavía, era una iniciativa de Yolanda de reconstruir toda la izquierda, de recuperar a mucha gente que se había separado, y le dije a Podemos que nosotros estábamos de acuerdo con eso y que se sumaran a apoyar. Y ellos no lo vieron así, se pusieron a la defensiva, ellos asumieron una estrategia según la cual partían del error de que Yolanda venía a destruir Podemos, un error que ellos consideraban un axioma, algo incontrovertido, algo que se demostraba por sí solo, que es falso, y a partir de ese momento se pusieron a la contra y empezaron, bueno, pues una estrategia de separación y de diferenciación del espacio que estaba construyendo Yolanda y que consiguió aunar a todos, que ha producido entre la dirigencia de Podemos y el resto de partidos, no solo Sumar, sino todo lo que integra Sumar, ha producido una distancia sideral, que es lo que explica los acontecimientos de las últimas semanas. Los acontecimientos de las últimas semanas, la conformación de gobierno, todas estas cuestiones no se pueden entender atendiendo a las últimas semanas solamente. Se tienen que entender después de 2 años de desconfianzas instaladas y de un pensamiento que era el de la dirección de Podemos, según el cual todo esto era una operación para acabar con Podemos. Esto es erróneo, nunca fue una operación para acabar con Podemos, pero ellos lo pensaron así y actuaron en consecuencia, llevando a una situación pues, prácticamente inmanejable que nos ha traído hasta la situación en la que estamos ahora, donde Podemos tendrá que decidir qué quiere hacer. ¿Es un error que Irene Montero no esté en el gobierno? Bueno, yo no soy de una tradición donde las personas seamos imprescindibles. Para muchas actitudes la política es muy inhumana. De hecho, hay un aspecto personal que también es importante, es complementario a esto, y es, hace 2 generaciones, o incluso hace una generación, la política la hacían fundamentalmente hombres, que no tenían que cuidar a sus hijos, que no los cuidaban ellos, que los cuidaban las mujeres, sus mujeres, que se quedaban en casa, incluso siendo militantes. Cuando hemos asumido el nuevo liderazgo, generaciones que pensamos distinto, esto ha sido muy controvertido. A mí me ha costado mucho explicar a mi gente que yo tenía 1 hora para llevar a las niñas al cole, 1 hora para recoger a las niñas del cole y 1 hora para dormirlas y cenar con ellas, que no es gran cosa, porque he perdido mucho tiempo de no estar con ellas ni estar con mi pareja por hacer política, por hacer llamadas interminables, pero costaba romper esas inercias, porque había gente muy acostumbrada a otro tipo de visión. Esto, en la política, no deja de ser un reflejo y una expresión de lo que pasa en otros sectores profesionales, en toda la vida laboral, en todo el mercado de trabajo. Entonces, romper esas cuestiones, abrir esa grieta por primera vez, tiene mucho coste porque la gente lo utiliza también internamente. Es que Alberto no ha venido a esta reunión porque está duchando a las niñas, entonces no será tan importante la revolución. Ese tipo de actitudes estaban ahí. Hubo un momento en este país en el que Albert Rivera y Pablo Casado se iban a la valla de Melilla compitiendo por ver quién ganaba más minutos en el telediario diciendo que España era invadida por inmigrantes. Competían. En el CIS, al siguiente barómetro, se disparaba el nivel de preocupación por la inmigración. No había datos reales que pudieran avalar todo eso. Era un discurso que se construía, era un miedo construido en una competición por ver quién era más de derecha y quién era más anti-inmigración, si Pablo Casado o Albert Rivera, o si el PP o Ciudadanos. Y crearon un caldo de cultivo. Y ese caldo de cultivo, cuando germinó y se desarrolló, prefirió votar a uno que era todavía más radical, que era Vox. Y Vox surge de esa competición por ver quién era más de extrema derecha, si el Partido Popular o Ciudadanos. Y he puesto el ejemplo de la inmigración, pero es fácil de entender que el principal vector fue el del nacionalismo español. De manera que el Partido Popular tiene un problema, y es que incluso aquellas pulsiones pactistas y pragmáticas que hay en el Partido Popular ahora mismo tienen muy poco margen porque están secuestradas por la extrema derecha, no solo política, sino sobre todo cultural, de está gobernando la anti-España. Y como está gobernando la anti-España, pues si tú aceptas eso, casi cualquier cosa te vale para echar a la anti-España. Y eso es un discurso muy peligroso. Sin duda, el gran debate político se ha trasladado. Se ha trasladado desde la esfera social y económica, que pudo ser el debate del 2011 al 2015, al 2016,
todo el mundo hablaba de cuestiones laborales, de cuestiones económicas, de la deuda pública, del Estado, de los servicios públicos. Ese era el debate que más o menos se comía la mayor parte de la agenda mediática. Y desde el 2017 lo que ha tomado el control de la agenda ha sido la cuestión nacionalista. Y cuando hablas de nacionalismo, hablas de identidades. Y las identidades, cuando son heridas, despiertan pasiones. Y esto es lo que ocurre cuando el debate está guiado por están hiriendo mi patria, están hiriendo mi nación, tanto desde un lado como desde el otro, desde el independentismo catalán como el nacionalismo español. Y hasta cierto punto se han retroalimentado. Y eso ha hecho que bueno, pues, se haya canalizado mucha de esa protesta a través de esa identidad que no es la primera vez que pasa a lo largo de la historia, que ha hecho que mucha gente pues, haya convertido esta cuestión identitaria en su primer factor a la hora de votar, por ejemplo. No obstante, las elecciones del 23 de julio demostraron que ese país de derechas, esa fuerza de derecha reaccionaria, estaba también sobredimensionada en los medios de comunicación y que, siendo cierto que había cogido impulso respecto a los años anteriores, no ha sido suficiente ni siquiera para que puedan armar una mayoría parlamentaria. Por lo tanto, también hay que tener un poco de calma y de entender que devolver la cuestión nacionalista al ámbito de la política nos va a poder permitir trabajar con más serenidad el resto de asuntos y poder volver a tranquilizar a una ciudadanía que, cuando se habla de identidad, pues las pasiones que se desatan son muchas veces incontrolables. ¿Ustedes van a ir con Sumar a las europeas? En nuestra hoja de ruta, por supuesto, ese es el planteamiento. Yo en estos 12 años creo que me he caracterizado por algunas cuestiones bastante incontrovertidas, y una de ellas es el trabajar por la unidad de lo diverso. Yo creo que la unidad no puede ser uniformismo, la unidad no puede ser que la gente de Sumar y de Izquierda Unida piensen lo mismo. No se trata de eso. Izquierda Unida en sí misma es una coalición de partidos, partidos distintos y mucha gente diferente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y a partir de ahí construyamos. Y este es un poco el planteamiento que yo siempre he defendido y que en Izquierda Unida ha sido, digamos, tradicional desde casi su propia fundación.